Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y mire usted, ¿cómo es posible que los ciudadanos quieran tener un buen gobierno, tener libertad, tener soberanía, tener progreso, si quienes se dicen precisamente llevarle todo esto a través de la política, o políticos que dicen que llevarán todo esto en beneficio de los ciudadanos, de la nación cualquiera que ésta sea, son los primeros en hacer ingobernable a una nación? Sí, estoy hablando de que los mismos políticos que te ofrecen toda la vida, en toda su campaña política, libertad, democracia, progreso, y que tendrás un mejor futuro, son los primeros en hacer ingobernable a una nación. Sí, hablo de México. Hablo de México y pues esto puede aplicarlo en cualquier nación latinoamericana, porque así funciona. Hablo de México porque este pasado 22 de diciembre, la Antorcha Campesina cierra la avenida San Lázaro y bloquea precisamente el acceso al recinto sagrado de diputados y senadores allá en México, de mayoría morena, el partido que ganó la presidencial del señor Andrés Manuel López Obrador. Bloquean precisamente el acceso y la entrada precisamente a la Cámara de Senadores y Diputados, exigiendo una cantidad multimillonaria de 32 billones o millones de pesos para este organismo, la Antorcha Campesina. Y no, nadie se equivoca precisamente cuando dice que la Antorcha Campesina a través de las redes sociales es una cueva de criminales, de bandidos que no tienen intereses en absoluto por los mexicanos o los campesinos mexicanos, sino que tienen una agenda política que corresponde única y exclusivamente a los intereses de los políticos priistas y panistas, todos aquellos que han estado en conformidad por saquear la riqueza de México, de los mexicanos, y entregar los recursos de la nación a multinacionales y transnacionales. Eso es lo que significa la Antorcha Campesina. Y es precisamente por ello, que su servidor Osvaldo Quiñones va a exponer aquí estos hechos, esta noticia y la hipocresía de estos partidos políticos. Porque no olvide usted precisamente, hermano mexicano o latinoamericano, que justamente los gobiernos o los políticos de oposición del señor Andrés Manuel López Obrador, opositores al señor Andrés Manuel López Obrador, como el señor Vicente Fox, el señor Calderón, así también como Salinas de Gortari, Televisa o Televisión Azteca, así también como muchos otros industriales mexicanos, aseguraban y aseguran precisamente que la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México haría de México otro Venezuela. La venezualización de México con el señor Andrés Manuel López Obrador. Y no se equivoca. Nadie se equivoca, porque justamente lo que pasó allá en Venezuela, una oposición que ha hecho ingobernable precisamente al mismo Venezuela, una oposición que traiciona los intereses de los venezolanos, hizo ingobernable por mucho tiempo a Venezuela. Y son esos mismos opositores venezolanos los que han exigido ante las diferentes naciones a las cuales visitan una intervención militar, sin importar la muerte, caos o destrucción que puedan provocar en contra de los mismos venezolanos. Imagínese usted, oposición venezolana que exige a otras naciones una intervención militar sin importar cuántos millones de venezolanos puedan morir o quedar en la pobreza. ¿A eso le llaman amar a una nación? Todos estos hipócritas hijos de puta. Y en México ahora la oposición, priista y panista, o perredista, están haciendo exactamente las mismas, o están tomando las mismas artimañas de la oposición venezolana para hacer ingobernable a México. Ahora utilizan un organismo criminal precisamente como la Antorcha, sí, Antorcha Campesina. Y aquí le va, por si usted no quiere creerme. Antorcha Campesina fue fundada en 1974, no por campesinos, sino por maestros y estudiantes allá en Puebla. En 1974 su líder, el señor Reyes Ávila Obispo, maestro, no campesino, y sin embargo lo hizo un negocio familiar en beneficio del PRI. ¿Por qué? Porque 20 años después, cuando se funda precisamente este organismo criminal, hablo de Antorcha Campesina, llega el señor Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Al mirar la capacidad precisamente de este organismo, Antorcha Campesina, lo toma
como una base fundamental priista para el futuro. Y inmediatamente el señor Carlos Salinas de Gortari empieza a darle puestos en diferentes regiones, a poner ciertos tipos de candidatos representantes de este organismo en diferentes estados, en diferentes posiciones del gobierno, para que pudieran tener poder, y de esta manera cuando vinieran elecciones en favor de priistas, inmediatamente estos se encargaran de realizar el acarreo y la promoción que necesitaba su candidato presidencial. Sí, este organismo criminal, y le voy a decir por qué es un organismo criminal. En 1990, 6 años después de que fue fundado precisamente este organismo, esta Antorcha Campesina allá en Querétaro, el señor, y hablo de su líder, el señor Aquiles Córdoba Morán, entonces uno de los grandes líderes, y sigue siendo un líder de la Antorcha Campesina allá en Querétaro, inmediatamente utilizando el plan de Ayala. Para mis hermanos mexicanos, el plan de Ayala tenía que ver precisamente con el reparto de tierra para todos y cada uno de los campesinos que necesitaran un pedazo de tierra para poder darle bienestar a su familia, crear o construir su propia casa, y de esta manera tuvieran un futuro. El plan Ayala, precisamente de nuestros antecesores, aquellos que lucharon por la libertad y la independencia de México. El plan Ayala fue utilizado precisamente por esta Antorcha Campesina. ¿Sabe usted para qué? Y aquí está claro: para saquear precisamente, obligar y al mismo tiempo tomar todas y cada una de las diferentes terrenos comunales, de los diferentes, no condados, aquí estoy en Estados Unidos, pero estoy hablando de las diferentes comunidades, las áreas comunitarias que estaban desiertas, que no tenían casas o que no tenían pobladores en su tiempo, fueron tomadas por Antorcha Campesina. Por Antorcha Campesina, por la fuerza. Así también desplazaron a muchos campesinos, aún teniendo títulos de sus propias propiedades o terrenos, fueron expulsados por Antorcha Campesina a través de la fuerza. Y aquellos que se oponían precisamente, líderes campesinos que se oponían precisamente a esta organización de Antorcha Campesina, fueron ejecutados y asesinados precisamente por líderes de la Antorcha Campesina. Antorcha Campesina, una cueva de ladrones, una cueva de traidores, una cueva de miserables, porque precisamente toda la familia de Reyes Ávila Obispo, y hablo de su líder, así también como el señor Aquiles Córdoba Morán, otro de los líderes allá en Querétaro, han utilizado a la familia, parientes, hermanos, cuñados, para que estos sean los líderes en las diferentes regiones, en los diferentes municipios, y de esta manera prometiéndole a los campesinos que a través de su organismo obtendrían todo lo necesario precisamente para ofrecerles un futuro prometedor, han estado precisamente pidiendo y al mismo tiempo saqueando todos los terrenos comunitarios, que luego son vendidos a través de grandes empresas, de las cuales ellos son los grandes financiadores y los que adquieren precisamente todo el dinero, gracias a que se han robado todos los terrenos comunitarios de las diferentes comunidades que son representadas precisamente por este organismo criminal de la Antorcha Campesina. Hágame usted el carajo y puto favor con este tipo de organismos de mierda que únicamente tienen como objetivo servir a los intereses precisamente de los políticos traidores a México. Y hablo del puto PRI, del PAN y de todos aquellos partidos de mierda que hoy hacen ingobernable a México. Y le voy a decir por qué razón, se lo voy a poner muy fácil. Le exigen que se incremente el presupuesto para el campo. Y aquí le va la realidad, se lo va a decir su servidor Ubaldo Quiñones. El señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ahora se reducirá hasta en un 28% el presupuesto precisamente para el campo. Y precisamente por eso saltó la Antorcha Campesina, esta cueva de criminales y ladrones. Saltó precisamente porque se había reducido el presupuesto para el campo, un 28%. Se lo voy a poner fácil para que usted entienda cómo estuvieron las cosas antes y cómo están ahora con el señor Andrés Manuel López Obrador. Anteriormente, digamos, y yo lo expuse en diferentes redes sociales, digamos que se otorgaba en el presupuesto 100,000 millones de pesos para el campo. 100,000 millones. De esos 100,000 millones de pesos que se otorgaban para el campo, 50,000 millones desaparecían, sí, entre la corrupción,
el desvío, el compadrazgo y toda esta corrupción política que había en México hasta la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador. 50,000 desaparecían únicamente en desvíos y saqueos. Llegaban 50,000 a las diferentes organizaciones. Los encargados de estas organizaciones se clavaban otro 25%, y eso lo saben ellos. Aquí no estoy diciendo nada que no sea cierto. Otro 25%. Entonces, de 100 millones o 100,000 millones de pesos, ¿sí?, que fueran otorgados para el campo, llegaban 25,000. Esos 25,000 millones, bueno, se repartían entre todos los ciudadanos o todos los campesinos de México, y que alcanzaban únicamente una miseria. Entonces el señor Andrés Manuel López Obrador dice que acabará con los intermediarios, con los organismos políticos, con estas organizaciones de mierda, y entregará directamente los recursos a los mismos campesinos, directamente. Si es directamente, no hay intermediario, no hay políticos que desvíen o saquen precisamente esos recursos. Por lo tanto, si se reduce en un 25%, por supuesto que si ahora vamos a la realidad de 100,000 millones de pesos, el gobierno reduce 25,000 y se distribuye directamente hacia cada campesino en todas las regiones de México, entonces no disminuye, se incrementa en un 50% realmente lo que van a obtener, puesto que quedan 75,000 millones, aún si reducen a un 25% el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, puesto que no hay saqueadores, no hay desvíos, no hay líderes que van a saquear, no hay diferentes organismos que también van a desviar dinero para enriquecerse ilícitamente ellos, aunque luego le manden una miseria a los campesinos. Esa es la realidad que está viviendo México. Esa es la realidad de la antorcha campesina. Es una cueva de ladrones, es una cueva de asesinos, es una cueva de saqueadores, que representan, sí, directamente a los intereses del PRI.